¿Es Leonel Fernández el político con la más alta tasa de rechazo en la República Dominicana? ¿Esa es su verdad? Si es verdad, ¿a qué se debe? ¿Qué podría eh, darle a la gente la percepción de que Leonel es malo y debe ser rechazado? Cuando veo las encuestas, veo que Leonel es el político con una tasa de rechazo más alta. Y nunca he visto en las encuestas la segmentación de a cuáles partidos votan las personas que rechazan, los dominicanos que rechazan a Leonel Fernández. Porque sería interesante ver de dónde proviene el rechazo. Tal vez eso nos dé una idea más clara de la tangibilidad de ese rechazo. Tal vez no es una palabra apropiada para utilizar, pero podríamos tener una idea más clara de si ese rechazo es real o es una consecuencia de la preferencia política de quien rechaza a Leonel Fernández. No sé si a usted le acontece lo mismo que a mí, que con frecuencia, caminando en las redes sociales, nos llegan muchas informaciones de Leonel Fernández y con frecuencia nos llegan ataques despiadados contra Leonel Fernández y a veces uno piensa que hay una orquestación para eso. No puede ser fortuito, no puede ser que eso venga solo, no puede ser que el algoritmo de las redes sociales escoja hablar de Leonel Fernández en términos negativos. Cuando vemos también a las personas que envían los ataques, pues uno deduce que, bueno, la mayoría son gente que pertenecen a un mismo partido político. Bueno, pero entre todo esto me llega siempre, cuando veo estas cosas, ¿no? Me llega siempre una frase que se le ha atribuido a José Martí, el apóstol de la Revolución Cubana, en una variante que dice: triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. En realidad esa frase, no hay argumento todavía sólido para atribuirla a Martí. Es una frase que, si mal no recuerdo, es de Antonio Cánovas del Castillo, político del 1800 y tanto, español, y que él habla de pobre, de aquel que no tiene amigos, pero más pobre aún es aquel que no tiene enemigos, porque de este se dice con razón que no tiene tampoco talentos que le envidien, ni virtudes que temer, ni carácter para respetarle. Y entonces cuando yo veo esta orquestación de ataques contra Leonel Fernández, digo, este individuo debe tener muchas virtudes, debe tener muchos talentos, porque a quien no tiene tantos enemigos es porque no tiene tantos talentos. Y me gustaría en realidad ver si tú tienes alguna opinión que pueda arrojar luz a mi inquietud de por qué tan virulentos, tan agresivos, tan enfocados, tan orquestados los ataques contra Leonel Fernández, que dirigió un gobierno que puede llamarse un gobierno corrupto. Y yo me pregunto, ¿cuál de los gobiernos que hemos tenido no puede llamarse corrupto? ¿Cuál de los gobiernos que hemos tenido ha estado exento de la corrupción? Y si en realidad el de Fernández ha sido el más corrupto, porque en mi vida, ¿verdad? Y estando en la política y en la comunicación, yo viví el gobierno de Jorge Blanco. Y creo que no ha existido en la historia de la República Dominicana y será difícil superar la corrupción del gobierno de Jorge Blanco. Pero en nuestro país los partidos y los políticos parece que compiten año tras año, periodo tras periodo, por ganarse el título del más corrupto. Porque después llegó Leonel en el 96 y salió porque era un partido sin fuerzas, había llegado aupado por el balaguerismo,
no tenía fuerzas y sale más por eso que por otra cosa. Después llega Hipólito en el 2000 y no creo que haya muchos gobiernos que superen en corrupción al gobierno de Hipólito Mejía. Después llega el de Leonel Fernández por 8 años, donde hubieron muchísimos escándalos y muchísima corrupción, porque eso es innegable. Y luego llega el gobierno de Danilo Medina, donde también muchísima corrupción innegable. Y ahora estamos en el gobierno de Luis Abinader y desde el primer momento está lleno y plagado de escándalos de corrupción innegables. Es decir, cada gobierno como que compite por ser el más corrupto de la historia. Sin embargo, hay un segmento que solo se dirige a Leonel Fernández. Y yo quisiera, reitero, que tú le arrojes luz a este ignorante sobre cuál pudiera ser la razón fundamental por esta virulencia, para que se manifieste esta virulencia, esta agresividad contra Leonel Fernández.